En nuestra historia, cuando escuchamos el término Holocausto, nos sitúa el genocidio que tuvo impacto en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, esto bajo el régimen de la Alemania nazi. En este top te presentaremos los 10 datos más siniestros de los hornos de Hitler. Número 10. Campo de concentración Auschwitz. Es el segundo campo y el de mayor tamaño que se construyó. Aparte, es el que la mayor parte de la gente conoce como Auschwitz. Fue construido en 1941 en la localidad Birkenau, a 3 kilómetros del campo principal, como parte del plan de la Alemania nazi conocido como Solución Final, en el que se pretendía aniquilar a la población judía. El campo contaba con una extensión de 175 hectáreas y se encontraba dividido en varias secciones delimitadas con alambres de púas y verjas electrificadas. No era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó con la función de exterminar a los prisioneros que entraban en él. Para ello fue equipado con 5 cámaras de gas y hornos crematorios, cada uno de ellos con capacidad para 2.500 prisioneros. Número 9. La llamada a lista y las elecciones. Todos los días había 2 llamados a lista, una al amanecer y la otra a las 3 de la tarde. Aunque era común dejar a las personas esperar por horas de pie frente a las barracas sin importar cualquiera que fueran las condiciones climáticas, bajo el sol, la lluvia, frío y fuertes nevadas, e inclusive de rodillas. Todas las mujeres tenían que estar presentes a la hora del llamado, estén donde estén, y sin importar el estado de salud en el que se encuentren. Si llegase a faltar alguna, sin importar que estuviera muerta, había graves consecuencias para todas. Las elecciones eran hechas por el Dr. Mengele, el Dr. Klein, Irma Gries y otros altos oficiales nazis. La selección era para la cámara de gas y algunas veces para industrias. Se retiraban de 20 a 40 personas por barraca. En promedio se enviaban a la muerte de 500 a 600 personas por selección. Número 8. Las cámaras de gas. Tras llegar hasta el campo en los vagones de carga de un tren en un terrible viaje de varios días en el que no recibían agua ni comida, los prisioneros eran finalmente seleccionados. Los prisioneros considerados poco aptos para trabajar eran trasladados hasta las cámaras de gas, donde se les informaba de que iban a recibir una ducha, y tras dejar sus pertenencias en una sala, eran encerrados y asesinados. Cuando todos habían muerto, se revisaba de que no tuvieran ningún objeto de valor, incluyendo dientes de oro, pendientes, etc., y eran llevados a los hornos crematorios. Número 7. ¿Cómo se clasificaban los prisioneros en un campo de concentración? Dicho proceso era llevado a cabo por los doctores del campo, y existían 2 criterios: aquellos condenados a la muerte y los condenados a trabajo forzado, así como la experimentación. Por lo general, las mujeres con niños, así como los más viejos, eran enviados directamente a la cámara de gas, mientras que aquellos que superaban los 14 años o lucían en forma para el trabajo eran enviados a las barracas. Número 6. Barraca 26. Birkenau era la última parada de los demás campos de concentración, que solo eran de trabajos forzosos. Birkenau era un campo de exterminio donde las cámaras de gas y los hornos crematorios simplemente no dejaban de funcionar. La barraca 26 era una especie de establo donde se encontraban unos camastros y dormían de 16 a 20 personas. Las barracas recorrían todo el campo y eran alumbradas por las noches con fuertes reflectores. Número 5. ¿De qué se alimentaban? En Auschwitz, al igual que el resto de campos de concentración y exterminio nazis alemanes, el hambre era crónica y omnipresente, siendo el principal motivo del descenso de la esperanza de vida hasta las pocas semanas o meses. La ración diaria de alimento consistía en un tazón de una amarga bebida parecida al café como desayuno, un plato de sopa aguada a partir de verduras podridas o carne a mediodía, y un mendrugo de pan con una pequeña ración de margarina antes de dormir, aunque en ocasiones era aún menor,
Y es que del mismo modo que aquellos que se encontraban al final de la cola de reparto, a menudo no recibían alimento alguno. Número 4. Experimentos científicos. La experimentación nazi tenía dos grandes finalidades: buscar la fabricación y mejora de una raza única, como también solucionar los problemas surgidos durante la Segunda Guerra Mundial. Para la primera se realizaron experimentos que tenían que ver con la esterilización, eutanasia y eugenesia, mientras que para la segunda se buscaba mejorar la resistencia al frío, así como la altitud. Se llevaban a cabo los siguientes experimentos: con gemelos, con trasplantes, de esterilización, sobre la malaria, sobre el tifus, viruela, cólera y difteria, experimentos para combatir la hipotermia, experimentos con gas mostaza y fósgeno, experimentos con veneno y bombas. Número 3. Ilse Koch, esposa de Karl Koch, el comandante del campo de concentración de Buchenwald, implicándose hasta en los más mínimos detalles del día a día. Uno de sus pasatiempos favoritos era vestirse de forma provocativa y mostrar sus encantos ante los recién llegados al campo. Si algún preso osaba mirarla directamente, recibía una paliza que solía acabar en muerte. Pero sus peores crímenes fueron cuando ordenaba que los reos formaran filas completamente desnudos e iba señalando con su fusta a aquellos que tenían tatuajes. La mayoría de ellos eran ejecutados y sus cuerpos llevados al quirófano, donde se les extraía la piel que era utilizada para elaborar objetos, ya sea fundas de libros, guantes o pantallas de lámparas. Número 2. Irma Gris, el ángel de la muerte. Tiene el dudoso honor de ser la mujer que más personas ha matado. Se solía sentar con el Dr. Mengele para decidir el destino de muchos prisioneros que llegaban a Auschwitz. Con solo hacer un gesto con la mano, cientos o miles de personas podían morir en los días siguientes. Se dice que tenía un promedio de 30 muertes directas al día. Solo estuvo 2 años en Auschwitz, pero fueron miles los que murieron por sus decisiones. Si Irma Gris llegaba a ver una prisionera que se veía más bonita que ella, la azotaba con latigazos hasta que la prisionera quedara con cicatrices de por vida. Número 1. El final de Auschwitz. En 1945 el ejército ruso avanzaba a pasos de gigante hacia Polonia, por lo que los nazis decidieron evacuar Auschwitz, con duras marchas que para muchos de los prisioneros resultaron mortales. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron a los prisioneros que quedaban en el campo, aunque por desgracia la mayoría de ellos se encontraban enfermos y apenas con vida. Hablar de Auschwitz recuerda que las vidas de millones de personas fueron destruidas, pues el 27 de enero es un día clave en la historia, el día en que los alemanes dieron por finalizado su calvario, el día en el que por fin cerró la mayor fábrica de la muerte. Si les ha gustado este video, apóyenos dándole pulgar arriba y compartiéndolo. Suscríbete para recibir más contenido cada semana. Nuestro próximo video guarda dentro de poco. Hasta entonces cuídense y no tomen mucho.